capítulo 7 es el capítulo 7.5 que se denomina información documentada. La norma establece en varias partes, no solamente en el 7.5, que se debe mantener información documentada que soporte los procesos que realiza la organización. ¿Para qué es importante o por qué sirve la documentación documentada? Pues a través de ella vamos a capitalizar las experiencias y así aprovecharla. Vamos a conservar el conocimiento que queda explícito en un documento. Vamos a poder la empresa se va a poder independizar de la persona que tiene el conocimiento porque este ya está tácitamente escrito en un documento. Lo podemos leer y lo podemos aplicar. Facilita la elaboración y el acervo documental de una empresa y hace que la organización cuente con total claridad. Y toda esta documentación me va a servir dentro del proceso de formación, inducción y reinducción. En este capítulo de la norma es indispensable manejar algunas definiciones de esta gestión documental. Podemos hablar de lo que es la información como tal. En la ISO 9000 establece lo que significa la información y la conoceremos como un dato que posee significado. ¿Y qué es un dato? Es un hecho, es una acción que se realiza sobre un objeto y obviamente ese dato debe ser analizado e interpretado. ¿Y dónde se transfiere hacia un documento? Un documento es aquel que contiene información en un medio de soporte. Tenemos otra palabra que es el registro. Son los soportes de los resultados obtenidos de la evidencia de una actividad. Y por supuesto, ¿qué es el medio de soporte? Es cualquier tipo a través del cual manejamos la información, que puede ser en papel, medio electrónico, una fotografía o un video o una combinación de todos. Esta manera de llevar la documentación le facilita a la organización dar a conocer todos los elementos fundamentales que tiene para compartir. Y estas tipologías de documentos se dividen en dos, en una interna y una externa. Las de origen interno son los que elabora la organización y que hacen parte del sistema de gestión de calidad, pero las de origen externo no necesariamente se hacen en la organización, pueden provenir de terceros, terceros como los clientes, algunos proveedores, algunas casas certificadoras, algunos entes normativos que nos relacionan instrucciones, instructivos o manuales de manejo de origen externo, pero que por estar manejando ese tipo de máquinas, nosotros los tenemos dentro de nuestro sistema de gestión y deben ser controlados. Entonces, el control del documento es tanto para el interno como para el externo. En ese orden de ideas, hay algunas sugerencias de tipologías de documentación que no están tácitamente escritos en la norma, pero que se pueden utilizar como una buena práctica. Algunas organizaciones cuentan con un manual de calidad. Ahí almacenan toda la documentación propia del sistema, lo que le permite de inducción, y en un solo documento la persona puede conocer cómo funciona o cómo opera el sistema de gestión de una organización. Manejamos procedimientos donde de forma específica y detallada se relata cada una de las actividades que se llevan a cabo para desarrollar un proceso en una forma lógica y secuencial. Pero también manejamos instructivos, donde se habla o se brinda, como dice el nombre, una instrucción, como un ejemplo, cómo se opera una máquina, cómo se realiza el mantenimiento de algo, se brindan instrucciones para hacerlo. Y los registros, que ya lo habíamos visto, es el soporte de la evidencia del desempeño de algunas actividades. Todos estos documentos se someten a un tipo de control, así como lo dice el capítulo 7.5, y ese control de la información puede estar clasificada como controlado, no controlado y algunos se convierten en obsoletos. ¿Qué es un documento controlado? Es el que está bajo la custodia de la organización y que el encargado del sistema de gestión conoce su procedencia y conoce el estado en el que está actualmente y que él le puede hacer seguimiento. Mientras con documento no controlado no necesariamente
está bajo la custodia del coordinador de calidad porque lo ha suministrado a un tercero y es probable que incluso haya salido de las instalaciones. Por eso se sella o se marca como documento no controlado. En caso de que ese documento llegase a tener una actualización, el simple hecho de haberlo marcado como no controlado indica que el que está en la mano de esa persona no ha sido sometida a esa actualización, lo que lo convierte en un documento obsoleto. Es decir, no está actualizado dentro de las actividades que tiene que realizar la organización en ese momento. Para el control de documentos y registros se deben establecer algunos parámetros, algunas actividades de seguimiento y de control, tales como la identificación. Todos los documentos deben estar identificados, ya sea por un título, por un nombre, por un encabezado e incluso por una codificación. Cualquiera de las anteriores con las que la organización se sienta agradable y se sienta confiable. Deben establecer las formas en las que se va a almacenar, la metodología que la organización va a llevar a cabo para el almacenamiento de la documentación. Lo debe someter a una protección, a proteger para que esté disponible y salvaguardarla de cualquier condición adversa, incluso pérdida. Pero en caso de que esto se dé, se tienen que establecer los protocolos para la recuperación de esa información. Tienen que tener establecido cuál es el tiempo de retención que van a utilizar esos documentos en el archivo y obviamente tiene que definir dónde van a estar los documentos disponibles para su consulta, lectura y obviamente actualización o modificación. Hay un esquema de lo que puede ser la estructura documental, cómo vamos a poder manejar esta información. En la falda ancha está el mayor número de usuarios que tiene la organización y el mayor número de documentos que pueden circular. Y en la medida que la pirámide se hace estrecha, vamos a conocer algunos documentos a los que se tiene menos acceso de la información por parte de los empleados. Los documentos de origen externo como los manuales de las máquinas, las normas, las leyes, son de amplia difusión y conocimiento y de hecho están disponibles para todos los grupos de interés, mientras que los registros que también están en la parte ancha de la pirámide son diligenciados por todos aquellos que hacen las actividades propias del proceso. Y ahí se van gostando. Los instructivos ya son propios de algunas actividades específicas y del manejo de algunos procesos esenciales para la organización. Los procedimientos, aunque son estandarizados y transversales a toda la organización, mantienen la secuencia y característica de algunos jefes o de algunas áreas o de algunas actividades críticas que se requiere estandarizar. La caracterización es el conocimiento de la estructura del proceso como tal, por lo tanto es dominado por los líderes de proceso y por algunas partes interesadas. Y el manual, que contiene toda la información del sistema de gestión, también obedece a una pequeña porción de los empleados y de la alta dirección, pues allí condensa todo el sistema de gestión de calidad. Esta es una estructura propuesta, la organización se amolda al tipo de documentación que quiere manejar. Los documentos, según la norma, deben ser identificados, no necesariamente con un código, sin embargo, se somete a consideración que la identificación se haga con el logo de la organización, el título del documento que se va a leer, añadirle un código. Ese código puede estar identificado con el nombre del proceso en términos alfanuméricos, como lo dice el ejemplo. Las 3 primeras letras pertenecen a las 3 letras iniciales del proceso que da como origen al documento. La segunda letra es el tipo de documento de acuerdo a la pirámide documental que vimos anteriormente, y el consecutivo, que son los últimos 2 números, es la secuencia lógica del número de documentos que hemos generado de esa tipología. En ese orden de ideas, cada uno de los procesos debe ir identificado con una nomenclatura que facilita al lector saber
de qué proceso o a qué proceso corresponde el procedimiento, el registro o el formato que se está diligenciando, y cada tipología de documento también tiene una nomenclatura que me permite la identificación, la trazabilidad y que me permite y me facilita la ubicación del mismo.